Hoy estamos haciendo un que tenemos y, por supuesto, bendecir a todos. Es interesante pues ponernos de acuerdo acá para poder compartir cosas muy interesantes, muy bonitas que tenemos en estos días con nuestro estudio de el libro del profeta Enoc. Y extraordinario, ha sido realmente compartir, pero solamente hemos hecho audio y lamentándolo mucho, pues no ha sido realmente muy, pero aquí estamos de nuevo. Hoy continuando, ya sería aproximadamente, no vean que es fácil. Y bueno, crecer, pues. Siempre en el conocimiento de la palabra. Bien, vamos a esperar que algunos se conecten. Por ahí muchas felicidades, bendiciones a nuestra hermana Lupita, a Javier allá en Barquisimeto, a otros hermanos que están en España, a muchos amigos y hermanos de Cristo que están recibiendo esta palabra de una manera estupenda, especial. Y por supuesto estamos aquí para compartirle a todos ustedes estas maravillas que Dios está haciendo cada día en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras vidas, y por supuesto recopilar en nuestra mente y en nuestro corazón esta palabra para que nos haga crecer, nos dé entendimiento de qué está pasando, por qué está pasando lo que está pasando, y verificar entre nuestro corazón y en nuestra mente las razones por las cuales nosotros estamos yendo hacia sus mentes, compartiéndoles esta información. Hoy, por supuesto, vamos a los que puedan ubicarse en el stream de mi canal en YouTube. Vamos a compartir rápidamente algunas cosas que ya hemos visto directamente en nuestro grupo de WhatsApp, pero que ahora quiero abrir un poco más el preámbulo, quiero compartir un poco más, quiero que ustedes se sientan mucho mejor y mucho más holgados en cuanto a la información, al conocimiento. Así que ahí tienen mi stream en directo, los que quieran verlo, ahora no solamente pueden escucharme, pueden verme y voy a compartir algunas cosas muy importantes. La última clase que vimos, hablando del libro del profeta Enoc, que tengo aquí, que se los he mandado a ustedes, por supuesto, vía PDF para que ustedes puedan apreciarlo. Aproximadamente en el capítulo 6, la unión de los ángeles con las hijas, ya lo habíamos visto. El capítulo 7, el nacimiento y la fechoría de los gigantes, ¿ya? Y lo que le enseñaron los ángeles malos a los hombres, a Azazel, a los hombres a fabricar las espadas y los machetes y los escudos y la coraza, y él les mostró los metales y el arte de trabajarlos, y los brazaletes y los aderezos, y el arte de pintarse los ojos con antimonio, y envencerse los párpados, y las más bellas y más preciosas piedras, y todos los tintes de color, y la revolución del mundo. Por supuesto, ahí tenemos todo el resto de los ángeles que habían intervenido con la humanidad de ese entonces, qué era lo que habían enseñado, qué era lo que les había dado. Entonces conseguimos que en el capítulo 8, cuando estábamos hablando de la intervención de los ángeles y de cómo ellos habían de alguna manera afectado, ¿ya?
el conocimiento de los humanos y llevarlos hacia estados de defensa en contra de los acontecimientos que había en aquel momento tan terrible de la historia humana. Entonces ellos intervinieron y por supuesto enseñaron a la humanidad de aquel entonces. Cuando leemos el libro de Jubileo, vemos que muchos de ellos, y el Génesis deja ser, vemos que en la primera parte de la creación de Adán y Eva, luego de su posterior existencia, generando hijos, hombres y mujeres, muchos de ellos, sobre todo los descendientes de Caín, se abrieron de las cosas de Dios y empezaron ellos a generar, por supuesto, un estado de separación de las cosas buenas e irse y a colocar a aquellos ángeles, aquellos principados, como dioses, como Elohim, ¿ya? En el arameo antiguo conseguimos la palabra Elohim, dioses, ¿quién era Dios? Elohim y Elohines, ¿ya? Cuando vemos en el capítulo 6, directamente, cuando dice y cuando vemos en el capítulo 6, directamente, cuando son los hijos de Dios, es muy diferente a los Adanes. En el capítulo 6 está bien descrito, y les nacieron hijas, ¿ya? A los Adanes. Y viéndolos, ven Elohim, que las hijas de los Adanes, hermosas en gran manera, tomaron para sí mujeres, ¿ya? Manteniendo con ellas unas relaciones y, por supuesto, generando hijas e hijos. Esto es muy interesante de entender porque sí. Ahora, cuando sucedieron estos hijos, ya habían gigantes en la tierra producto de su interacción con otros seres existentes, preexistentes a Adán. Que eso es lo que nos comenta la arqueología y el registro fósil, ya con el carbono 14, la preexistencia de otros seres, de otras razas, de otras culturas, por supuesto, los vestigios que tenemos sobre la tierra, esas grandes ciudades construidas en el Centroamérica, hay una gran cantidad de ciudades construidas. Acuérdense que quizás era el centro neurálgico de la existencia de unas grandes metrópolis en esa zona cuando hace millones de millones fue destruida esa zona por un medio de resistencia. Muy interesante saber que hasta nuestros días las rocas, los vestigios, la creación de esas ciudades en grandes monolitos tallados y figuras e imágenes nos dan testimonio de su existencia. Entonces, no podemos nosotros confundir, por supuesto, que en las escrituras no estaba esto. Las dicen claramente que existía antes, lo dice Moisés, por supuesto, no son las otras escrituras, que el mundo occidental ha execrado, haciéndose eco de la maldad que hicieron los macabeos en el año 165 a.C. Por supuesto, siempre repito esto porque hay que entender que la escritura, inclusive el texto que nosotros tenemos, no es los originales, no pueden ser tomados como originales porque son copias de copias de copias, y además en los textos originales no existía la división de versículos y capítulos, mucho menos de los signos de separación, de acentuación. Inclusive nosotros en el castellano leemos palabras, leemos una cantidad de elementos que tienen acentuación, que tienen separación de una coma, que tienen separación entre un capítulo y otro cuando es un solo texto seguido. Entonces eso le da otro significado al texto, inclusive palabras que en el castellano o en inglés se acentúa o se traducen de una manera que en realidad en el original no están y están de otra manera. Entonces eso trae serias consecuencias de interpretación, lamentándolo mucho. Entonces, ya en el capítulo 9 conseguimos la intervención de los ángeles buenos que leímos la vez pasada y que nos trae la connotación de que ellos intervienen porque los ángeles negativos, los vigilantes, los que habían caído, como nos dice Historia del Universo, antes de la creación de Adán, antes de la creación misma del huerto de Edén sobre la tierra, ellos habían interactuado de una manera negativa, previendo
que iban a hacer. Ya conseguimos 10, ya conseguimos algo. Dice allí, Dios ordena el diluvio y el castigo de los ángeles malos por el fuego eterno, y él predice la felicidad. Es el más alto, dijo el grande, y el santo habló, y envió a Saryor, al hijo de Lamec, ve hacia Noé, y dile en mi nombre, escóndete y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer, y un agua de diluvio va a venir sobre toda la tierra, y el que se encuentre ya perecerá. Aquí conseguimos un evento que se alinea con toda la mitología, la historiografía, la escritura arqueológica conseguida de diferentes pueblos. Hasta aquí en Venezuela conseguimos eso de los hijos de la palma llanera, de habitantes de los mismos de la Guajira, todos estos descendientes de nuestra gran sabana, de los llanos. Ellos comentaban que eran los hijos de la palma llanera, lluvia, se inundó, hubo un gran diluvio y una pareja de los vivientes de aquellas épocas, ellos se montaron sobre una palmera y esa palmera se depositó sobre uno de esos montes, el Aullantepui, por allá. Y entonces lo que se depositó allí, ellos lograron vivir, por la palmera la sembraron y lograron vivir, existir a partir de aquella palmera, más palabras, más o menos de lo que estoy reeditando, más o menos recordando el cuento que cuentan los llaneros, y por supuesto los indígenas. Y entonces esta pareja vivió, esta pareja existió, esta pareja siguió sobreviviendo, y de ahí vienen todos los habitantes de esas regiones, ¿ya? Por eso dice que son hijos de la palmera. Entonces, este cuento lo vamos a ver en todas las regiones del mundo, el diluvio. Lo vamos a connotar en todas las vertientes, no solamente la mesopotámica, sino en la misma China, en nuestro Centroamérica, naciones, se contaba el cuento del gran diluvio. Tenemos que connotar que el diluvio es un hecho que ha quedado connotado dentro de la mente de todos los pueblos. Dice así, y el Señor dijo y abre el desierto que está en Tudael y lánzalo allí. Lanza sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas y que quede allí eternamente. Cubre también su faz para que él no vea la luz. Y el gran día de que se ha lanzado al abrasero. Después sana la tierra que los ángeles han corrompido y anuncia la curación de la tierra a fin que ellos sanen su llaga y que todos los hijos de los hombres no sean perdidos por todo el misterio que los vigilantes les han enseñado, que han aprendido y que han enseñado a sus hijos. Toda la tierra ha sido corrompida con la ciencia de la obra de Azazel. Apunta pues todo pecado. Y el Señor dijo a Gabriel, ve hacia los bastardos y reprobos y hacia los hijos de las cortesanas, y haz desaparecer los hijos de las cortesanas y a los hijos de los vigilantes de entre los hombres, cázalos y reenvíalos. Ellos se destruirán los unos a los otros por la muerte violenta, pues no habrá para ellos muchos días. Y todo lo que en ellos te pidiere no será acordado a sus padres en su favor, pues ellos esperan, o sea, los hijos, vivir una vida eterna, y cada uno de ellos, de los hijos, vivirá solo 500 años. Y a Miguel el Señor le dijo, ve y encadena a Semayasa y a sus compañeros que han unido a las mujeres, que se han unido a las mujeres para mancharse con ellas en toda su impureza. Y cuando todos los hijos hayan sido degollados, y cuando todos sus hijos hayan sido degollados, y cuando ellos mismos hayan visto la destrucción de sus bienamados, encadénalos por 70 generaciones bajo las colinas de la tierra hasta el día de su juicio,
y de su consumación hasta que sea el juicio eterno. En estos días se les conducirá al abismo del fuego en los tormentos y perece, él será en adelante encadenado con ellos hasta la consumación de las generaciones de las generaciones. Destruye pues todas las almas voluptuosas y los hijos de los guardianes, o sea, los vigilantes, pues ellos han oprimido a los hombres. Haz desaparecer toda opresión de la faz de la tierra, de toda obra mala, cese que la planta de justicia y de verdad aparezca, y ella será bendita. Obras de justicia y de verdad serán plantadas en alegría para siempre. Entonces todos los justos escaparán y permanecerán hasta que ellos hayan engendrado 1000 hijos, y todos los días de su juventud y de su vejez se acabarán en la paz. Y en estos días la tierra entera será cultivada en la justicia y será enteramente plantada de árboles y llena de bendición. Mira lo que dice. Y en estos días la tierra entera será cultivada en la justicia, y en esos días la tierra será cultivada en la justicia y será enteramente plantada de árboles y llena de bendición. Es decir, ya estaba hablando de las bendiciones que habrían de venir al futuro, cuando esa palabra anterior de justicia, de juicio y de castigo contra los ángeles que prevaricaron y dejaron su dignidad, sus moradas para contaminarse con la muerte, acontezca. Entonces dice, se plantará sobre ella todos los árboles de adorno, se plantarán viña, y la viña que será plantada dará vino a saciedad, y todo el grano sembrado sobre ella producirá 1000 medidas por una, y una medida de aceitunas 10 lagares de aceite producirá. Y tú, purifica la tierra de toda opresión, de toda violencia, de todo pecado, de todo impío y de toda impureza que tiene lugar en la tierra. Hazle desaparecer de la tierra. Que todos los hijos de los hombres se vuelvan justos, y que todos los pueblos me veneren y me bendigan, y todos me adoren. Y la tierra estará pura de toda corrupción, de todo pecado, de todo castigo y de todo dolor. Y yo no enviaré más estas plagas sobre la tierra hasta que las generaciones de las generaciones sean cumplidas hasta la eternidad. Entonces vamos a ver varios capítulos. En realidad este capítulo 10 es un resumen de todas las profecías bíblicas. Todo lo que conseguimos hasta el libro de Apocalipsis no es más que eso. Es una redacción, es un sintetizado, es algo así bastante sencillo. Pero cuando leemos acá que dice 70 generaciones, por 70 generaciones bajo las colinas. 70 generaciones por 70 son 4.900 años. Si vamos a irnos desde que el Señor Jesucristo vino y dice que los venció en la cruz del Calvario y los encadenó y los presentó y los avergonzó públicamente en su muerte, vamos a sumar 4.900 años hacia atrás, ¿ya? 4.900 años hacia atrás. Tenemos el primer año, el primer milenio, en el cual se desarrolla toda la existencia de los primeros hijos de Adán y de Caín, por supuesto, la prevaricación. En los últimos años, después de 365 años de la existencia, de los 600 años después de Adán, cuando nace el séptimo, aproximadamente, Enoc, tenía cierta edad, y en esa edad promedio de Enoc empezaron a fornicar las mujeres, ¿ya?, con los ángeles y a parir estos gigantes. La generación fue totalmente trastocada. La generación humana se le agregó ciertas características al ADN y, por supuesto, trajo enfermedades, monstruosidades, deformaciones, porque uno se pregunta si Adán era correctamente perfecto en su estructura, ¿de dónde salen los enanos? ¿De dónde salen los gigantes? ¿Ya? Hay una alteración del ADN en esta estructura. Hay una continuidad evolutiva del hombre antes de Adán,
por supuesto que es parte del proceso evolutivo, y ese proceso evolutivo ha sido alterado genéticamente con ciertas condiciones, y por eso conseguimos que varias etnias guardan condiciones propias adaptadas al medio ambiente, a su forma de comer y por supuesto a su forma de existir, que los difiere uno del otro, muchas características. Pero en el caso de Adán, del proceso creativo, porque hay que dividir los dos procesos, el proceso antes de Adán y el proceso durante Adán, que se unió al proceso evolutivo, de los cuales, por supuesto, son los pueblos, los mares, cuando habla la parte profética. Entonces, hay que connotar que esta parte científica hay que agregarla a nuestra mente y a nuestro corazón para que quede claro. Luego, cuando tengamos claro este proceso, vamos a entender que son 4.900 años por 100 años. Cuando sumamos todos esos años, ¿ya? Esos 1.100 años, y vamos viendo hasta el momento en que nace Noé, y como dice el libro Profeta Enoc, le fue mandado a través de un ángel, ¿ya? De Miguel específicamente, que es un ángel muy escogido de parte de Dios para guardar la simiente que habría de venir hasta nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto tenía mucha interacción con el pueblo de Israel. Ahora, hay algo interesante, y es que esos 4.900 años, esas 70 generaciones hasta que el Señor Jesucristo los vence, en la cruz del Calvario, como lo dice Efesios 2, del 14 en adelante, y Colosenses 2 del 14 en adelante, que dice que los llevó a la cruz venciéndolos, humillándolos, mostrando públicamente de que el Señor los había vencido, ¿ya? Sin embargo, para el mundo religioso tal cosa no ha pasado. Todavía el diablo sigue campando, cuando en realidad lo único que existe, que hace maldad, son los hijos del enemigo, la simiente de Asael, la simiente de Abel, como usted quiera llamarlo, el diablo, a Satán, como usted quiera llamarlo, ese ángel que prevaricó y metió su simiente, ya la simiente estaba metida. Inclusive cuando leemos en Samuel, cuando leemos en el libro de Reyes, cuando leemos en las crónicas en las escrituras, conseguimos que David todavía tuvo que pelear con algunos de esos gigantes, venciéndolos. Y sin embargo, cuando leemos la historia, conseguimos que en la Patagonia de nuestro continente sudamericano, los colonizadores, los españoles, los portugueses que venían, decían que veían gigantes. El mismo Atahualpa era sumamente grande. Entonces, vemos esos vestigios de la interacción de los gigantes en la arqueología, y no se puede negar. Pero esos 4.900 años coinciden exactamente con 70 generaciones, de las cuales le fue dicho, y fueron encerrados. Por eso dice que en el capítulo 12, ay de los habitantes de la tierra, porque Luzbel ha sido suelto, ha sido tirado a la tierra, o sea, fue allí, se le dio pues un espacio. Y es cuando en el capítulo 12 del Apocalipsis aparece esa palabra, que es cuando es vencido, cuando ya es retirado de la presencia de Dios. Antes, como dice el libro de Job, podía entrar a su presencia porque podía hacer uso de esa peyorativa que le daba el ser hijo de Dios. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, le arrebata, le quita ese título, ya no puede ir a la presencia de Dios más nunca, ya no puede estar allí, ya fue retirado completamente de la presencia de Dios, y solo le ha quedado esta oportunidad, ya, de tristemente estar acá e ir y usar a sus hijos. Por eso que Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Por supuesto, estas historias que están aquí en el libro de Noa, en el libro de Jubileo, no son del agrado del mundo religioso medio saduceo. Los saduceos no quieren creer que el alma existe más allá del día que la gente se muere. Por eso es que ellos no creían en la resurrección. Y
el principio de no creer en la resurrección es que el alma no existe, sino simplemente se entrega al espíritu y ya, se va como un USB, una memoria de esas portátiles, todo lo que tú fuiste y se va allá de nuevo a la presencia de Dios que tú dejaste de existir. Eso es lo que más o menos dicen todos los que son de esa vertiente saducea, e inclusive usan la escritura que dejaron los macabeos para reafirmar eso, pero cuando leemos en otras partes del libro, de por lo menos de Enoch, ¿qué conseguimos? Conseguimos que eso no es así, que hay un árbol como árboles, como lo vimos en los primeros capítulos, se darán frutos. Habla de la higuera, cuando habla de los árboles decorativos, es que habrá artistas, belleza, o sea, habrá una cantidad de dones, de talento que cada hombre, cada persona en esa manifestación como el Hijo de Dios empieza a mostrar. Y por supuesto reafirma lo que dice el capítulo 22 y 21 del libro Apocalipsis, que dice que ya no habrá más tristeza, no habrá más dolor, ¿ya? Y por supuesto reafirma, más adelante vamos a leer algunos capítulos donde vamos a ver en Enoch cómo, por supuesto a partir del capítulo 89, que hablamos es un resumido de todas las profecías, y por eso todas las profecías tienen que alinearse a ese bloque de profecías de Enoch para poder ser corroboradas y para poder ser entendidas, porque si no, todo lo que se diga desde un púlpito o desde un centro de educación teológica es un disparate, es una mitología, es una teoría que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, en esencia, ¿qué conseguimos nosotros? Que efectivamente, muy efectivamente, el Señor Jesucristo manifestó, pues, cuando habla allí que me mandó a estos ángeles a encadenarlo, eso es lo que nos habla, por supuesto, el libro de Judas, cuando dice que ellos fueron tomados y serán enjuiciados, cuando primera de Pedro, segunda de Pedro, Pedro comenta en sus cartas que estos principados también fueron encadenados. Se dan cuenta cuando habla los capítulos 7 de 8, 9, ¿ya? Y fueron liberados, ¿ya? Está hablando de esta parte de Enoch, de este capítulo 10, por supuesto, y de lo que Dios mandó a hacer. Todos ellos hacen referencia de Enoch y no hace referencia ni de Judas ni de Juan en Apocalipsis. Por lo tanto, sería muy necio decir que no fue escrito. En el libro de Enoch se lee doctrinas como la existencia, como el alma. Y como el alma. Y por eso no son muy importantes, son bastante importantes la existencia del alma, la existencia del espíritu y del cuerpo, el conflicto que hay producto del pecado. Y por supuesto una profecía de remisión, de restauración, de salvación, de justificación, que están allí en estos libros, que son bastante importantes que tomemos en consideración, que vayamos entendiendo de qué va la cosa. El libro del profeta no es una mitología, no es un estado anacrónico de estupideces inventadas por alguien. No, el libro profetano es un libro profundamente profético y claro. Muchas bendiciones con esta primera parte al respecto del capítulo 10.